50% de los trabajadores del país gana menos de 263.000 pesos, es decir, un poco más que el sueldo mínimo. Así por lo menos nos lo está asegurando un estudio de la Fundación Sol. Las cifras tienen relevancia con la entrega también del bono marzo, que como le hemos contado, empieza a entregarse mañana y que según varios expertos no es una solución para combatir la desigualdad. Queremos conversar respecto de ese estudio. Está en comunicación con nosotros el economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán. Gonzalo, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de CNN. Hola Verónica, muy buenas tardes. Quiero pedirte si es factible, nos pudieras explicar cómo se llega a esta cifra del 50% de los trabajadores que gana menos de 263.000 pesos. Lo pregunto porque ninguna familia podría vivir con ese monto y si uno se va a analizar las cifras de pobreza que se manejan en el país, no hay relación entre el dato que ustedes presentan con las cifras de pobreza que conocemos. Exacto. Bueno, en diciembre del año pasado se publicaron las cifras de la nueva encuesta suplementaria de ingresos, una encuesta nacional que hace el Instituto Nacional de Estadística y que es la que ocupa la misma OECD, por ejemplo, para hacer análisis respecto a la realidad de Chile. En esa encuesta se determina que el promedio de los ingresos para los trabajadores es 430.000 pesos, pero dado que la sociedad es tan desigual, lo interesante es ver qué pasa con el 50%. De ahí las conclusiones son sorprendentes. En el fondo se ve que el 50% de los trabajadores ganan menos de 263.000 pesos y fracción. Es decir, eso confirma los resultados de la encuesta CACEN y confirma el hecho de que en Chile existe un atraso salarial que es bastante enorme. Ahora, Gonzalo, respecto de esa cifra de los 263.000 pesos o que gana la mitad eventualmente de los trabajadores, tiene que ver con quizá que muchos de esos trabajadores complementan ese sueldo con otro trabajo que probablemente es más informal, es a honorarios o que tiene otro régimen contractual. ¿Eso puede ser factible? Exactamente, esto tiene que ver con una cosa más extensa que dice relación con la precariedad del mundo del trabajo que se está dando en Chile en los últimos años y que hace que muchas personas, para suplementar este bajo valor de su trabajo en la ocupación principal, tengan que recurrir a segundos empleos. Y además, muy importante, o sea, las personas aún con un segundo empleo no les alcanza para llegar a fin de mes y por lo tanto tienen que endeudarse. Hoy en día más del 70% de los hogares en Chile están endeudados. Entonces eso también es una consecuencia de los bajos salarios. Gonzalo, quiero hacerte una pregunta que uno escucha, que a uno probablemente le parece una aberración cuando no la entiende y por eso quiero pedirte tu ayuda para lograr despejar la duda. Hay quienes dicen, bueno, los sueldos bajos tienen que ver que cuando hay pleno empleo, claramente están todos trabajando y por lo tanto eso explicaría que los sueldos sean más bajos. A nadie le va a parecer mal que un país esté prácticamente con pleno empleo, pero también dicen, bueno, eso es como consecuencia de que todo el mundo esté con trabajo. ¿Es lógica esa reflexión o ese análisis? A ver, aquí en términos del análisis, nosotros ponemos el punto, el acento principalmente en que acá los sueldos en Chile han sido históricamente bajos, están atrasados respecto al tamaño de la economía, hay mucha desigualdad y eso responde esencialmente a que los trabajadores en Chile no tienen poder. Eso tiene orígenes en la dictadura, en cuanto a los sindicatos, para negociar colectivamente es muy difícil y entonces no se pueden formar salarios por la vía de la acción sindical. En otros países eso sí se resuelve. Entonces, por lo tanto, como consecuencia directa, en Chile tenemos un atraso salarial, más que consideraciones como por ejemplo respecto al pleno empleo. Aquí la causa fundamental tiene que ver con que las empresas obviamente tienen márgenes de ganancia que no quieren transar y esos márgenes de ganancia los obtienen a costa de un valor del trabajo que es sumamente bajo. ¿Y qué pasa con la capacitación? Me quiero poner también del otro lado para tener una mirada más integral. ¿Esos bajos sueldos también podrían explicarse respecto a que la capacitación de ese trabajador no es la suficiente, no es de la mejor, como para poder alcanzar un sueldo probablemente de acuerdo a los estándares internacionales? La capacitación se podría explicar en cierto grupo de trabajadores que son los más calificados. Ahí quizás la capacitación obviamente es un premio, pero en Chile la gran mayoría de los trabajadores no son del grupo de alta calificación. Y más bien tenemos una situación donde por más calificación que uno le dé a ese trabajo, la productividad se va a mantener. Vemos que más encima en Chile, en los últimos 20 años,
Los aumentos en productividad han cuadruplicado los aumentos en remuneraciones reales. Por lo tanto, ahí también se produce una brecha. La productividad sube mucho más de lo que sube los aumentos reales en remuneraciones. Y eso también es signo, ¿no es cierto?, de la desigualdad. En ese sentido, Gonzalo, ¿qué te parecen las políticas que aplican muchas compañías respecto de que hay un sueldo base, pero se aplican reajustes en lo que se llama el bono de productividad? Vale decir que ese trabajador efectivamente pueda ver mejorado su salario en la medida que también responda con una mejor calidad del servicio que entrega esa empresa. ¿Eso es razonable, es sano, es saludable para lograr el justo equilibrio? A ver, esos son básicamente una suerte de salarios participativos que tienen que ir de acuerdo a la producción. En cierta medida se podría considerar, pero el punto es que el piso base, el salario base, en el fondo, que es lo fijo, lo estable, que le da sustento a la familia de manera segura y le da esa seguridad material mes a mes, está muy bajo. Entonces, ahí directa relación tiene eso con el salario mínimo, 210.000 pesos, que si uno le quita las imposiciones quedan 168.000 pesos. Ninguna familia obviamente puede resistir con ese nivel de salario. Sí, Gonzalo, y respecto a lo que va a ocurrir a partir de mañana con la entrega del bono marzo, está claro que ningún bono va a mejorar el problema de la desigualdad ni de los sueldos en Chile, pero muchos han argumentado como explicación a este bono que sí puede ser una tremenda ayuda en marzo, cuando es un mes de mucho gasto, y en el invierno con el otro bono, cuando los adultos mayores gastan más en remedios porque se enferman más, y también en calefacción. ¿Qué visión tienen ustedes respecto de los bonos en cuanto son una ayuda, entendiendo que no resuelven el problema de la desigualdad? Entendiendo que no resuelven el problema de la desigualdad, creo que la señal no es buena cuando el bono se entrega, por ejemplo, a personas que participan del mundo del trabajo, porque en ese sentido se está, de alguna manera, suplementando el salario que deberían pagar las empresas. El bono podría ser justificable, entendiendo que no resuelve la desigualdad, tal vez en personas que están fuera del mundo del trabajo, personas que son inactivas, que no logran conseguir trabajo, y sin duda que es una ayuda que se agradece. Sin embargo, hoy día también salió la noticia del alza del pan, entonces también vemos que esos bonos se va a desvanecer fácilmente si es que eso se llega a hacer efecto. Bien, Gonzalo, te quiero agradecer mucho esta conversación con CNN y habernos explicado este estudio que realizaron ahí en la Fundación Sol. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ti, Verónica.